Bueno, hoy tengo el gran honor de compartir sobre un tema que es muy importante, muy sensible para toda América Latina, para el mundo en general, sobre crimen organizado, con Pablo Ceballos. Pablo Ceballos nos hace el honor de compartirnos sobre su libro, Un virus entre sombras. Pablo es consultor e investigador sobre crimen organizado, economías criminales y además ha trabajado, tiene una larga carrera sobre el tema de inteligencia de Chile. Pablo, muchas gracias por el espacio, por la paciencia, por estar acá para que nos puedas ampliar sobre el tema, que reviste gran importancia, como decía, pero principalmente para que nos comentes sobre esta gran obra, Un virus entre sombras. Bienvenido. Muchas gracias, Tania. Antes que todo, quiero agradecer porque para mí es un honor estar contigo, una extraordinaria comunicadora, una persona que me ha ayudado a aprender muchas cosas, quizás una visionaria en Costa Rica de fenómenos que no hay que asustarse, sino hay que entenderlos, porque vienen a quedarse. Así que el honor es mío, Tania. Muchas gracias. Gracias, gracias Pablo. Empezar porque mucha gente no lo tiene tan claro, eso conversábamos la otra vez que tuvimos la oportunidad de estar en la radio. Cuando se habla de crimen organizado, supongo que en Chile pasa, en Costa Rica pasa muchísimo, la gente tiende a enfocarse solo en narcotráfico, ¿verdad? En el tráfico de estupefacientes y no entiende que hay toda una industria, que hay muchísimos mercados que tienen que ver con trata, con tráfico y bueno, de eso yo sé que hablaste en el libro, que por cierto ya lo estoy terminando. Y quisiera que puedas ampliar sobre esto, porque yo creo que lo primero es entender y diagnosticar de una forma correcta qué es el crimen organizado, que no se parece en nada a la delincuencia común y cómo ha ido creciendo, no solo en Chile, que quisiera que vayas haciendo este paralelo con Costa Rica, porque también sé que has logrado investigar el fenómeno criminal en toda América Latina. Entonces, por favor, Pablo, empecemos por ahí. ¿Qué es crimen organizado y por qué ha crecido tantísimo en nuestra región? Muchas gracias. Mira, vamos a hacer un compromiso con todas tus audiencias. Vamos a tratar de que todos hablemos de crimen organizado y empecemos a comprenderlo mejor. Porque definitivamente, como yo sé que tú lo has dicho y lo comprendes, la resiliencia no es solamente una atribución del Estado o del gobierno de turno. La resiliencia es un fenómeno social donde todos tenemos que aportar en algo. Desde la comunicación, los expertos, una mamá con su hijo, etcétera. Entonces vamos a partir esencialmente. Durante años habíamos tenido un concepto además muy eh, fuerte, ¿no es cierto?, por Netflix, por Hollywood. Y para entenderlo, imaginemos que el crimen organizado durante años era un cohete. Un cohete que tenía solamente un motor de propulsión, que era el narcotráfico. Ese cohete despegaba y llegaba lejos, ¿no es cierto? Pero eso es lo que pensábamos nosotros del crimen organizado. Bueno, hoy día no lo es. Hoy día lo que tenemos es un avión como un Antonov con múltiples motores que funcionan. Por lo tanto, si logras apagar un motor, no necesariamente el avión cae, el avión sigue volando. Esos motores son las economías ilícitas diversificadas de las estructuras criminales. Tenemos minería ilegal, algo que está afectando a casi todos los países. Tenemos extorsión generalizada, trata de personas, prostitución. Hay múltiples motores que van generando esta lógica del crimen organizado. Entonces, como ya comprendemos esta primera parte, podemos pasar a la segunda. Para que estos motores funcionen, los criminales necesitan no solamente diversificar su economía ilícita, sino requieren necesariamente un territorio que controlar. Porque, para hacerlo sencillo, si controla, por ejemplo, un barrio, un municipio, una parroquia, el criminal podía, hace 20 años atrás, vender droga ahí. Hoy día las mismas estructuras criminales saben que no solamente pueden vender droga, porque no todos pueden ser consumidores, sino que pueden extorsionar a los no consumidores. Pueden extorsionar a los elementos de comercio, al área productiva, pero también pueden ejercer mercados de prostitución y todas esas economías se van mezclando y fluyendo hacia una estructura criminal. Y por eso la tendencia de este nuevo crimen organizado son estructuras grandes, complejas, que franquician su marca y que buscan la lógica del control del territorio. Ahora, el control del territorio no les sirve mucho si no logran penetrar el tejido social a través de la corrupción, esencialmente, de autoridades, de algunas personas electas, ¿no es cierto?, en algún cargo menor público, empiezan a corromper la policía, empiezan a corromper los sistemas penitenciarios, porque es muy importante para que este virus criminal avance, tener el control de las cárceles. Y entonces, lo que tenemos son dos componentes en nuestra oleada hasta el momento.
Control de territorio, corrupción y un tercer componente que es el más preocupante porque afecta principalmente a los países que no conocíamos mucho de esta emergencia, como Chile, como Ecuador en su momento, como Uruguay y como Costa Rica, que es la marca criminal. La marca criminal se potencia, ¿no es cierto?, por parte de estas estructuras en este avance que van logrando, y esta marca criminal puede potenciarse de varias formas, pero la más compleja y la que probablemente va a ver Costa Rica es la franquicia de esa marca criminal a criminales locales que van a terminar asociados a estructuras más grandes de origen internacional. Entonces, tenemos un componente complejo en toda la región, sobre todo en los países que no estábamos acostumbrados a hablar de esto, está afectando mucho más fuerte. Y en este caso, países como Chile, como Costa Rica, hay que poner mucha atención porque tenemos más similitudes que diferencias. Y todo lo que podamos aportar para entenderlo va a ser algo que nos permita ganar algo de tiempo porque estamos, Tania, en una carrera contra el tiempo y no es Ujú, cualquier cosa lo que está en juego. Yo creo que esto también tenemos que advertirlo. Lo que está en juego es el sistema democrático como lo conocemos y nuestro Estado de Derecho. Las organizaciones criminales buscan, a través de la corrupción, el control del aparato estatal, quedarse un muy largo tiempo en los países y le da lo mismo qué tendencia política tenga ese país, qué tendencia política tenga el gobierno. La criminalidad organizada es esencialmente agnóstica y poliamorosa. Lo que le interesa es tener relaciones con el poder. Por ejemplo, lo que estamos viendo en Venezuela, ¿cuánto de lo que estamos hablando tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día en Venezuela? Nosotros lo percibimos como un tema político, pero detrás de ese tema político hay economías ilícitas que no están dispuestas a cambiar todos los avances que han logrado en esta penetración del Estado. Entonces, creo que el desafío es complejo, es un desafío tremendamente importante y actores como tú, liderazgos como tú nos ayudan a comprender a las personas, a la sociedad, que este no es un problema del Estado, es un problema de todos nosotros. Todos tenemos que ujú, aportar en la comprensión de este fenómeno, todos tenemos que hacer lo que nos corresponde, no cumplir lo que no nos corresponde, porque si tú has visto una de las características esenciales de esto es que algunos se creen policías, los jueces se creen no sé qué, etcétera, y no cumplen lo que están obligados a hacer. Y por otro lado, que con esto termino para la discusión, tenemos un problema común en Costa Rica y en Chile y en Uruguay y en los países afectados. ujú. El tema de la seguridad y la penetración del crimen organizado se ha politizado desde la trinchera, se ha politizado ideológicamente. Entonces sirve para acusar a otros o sirve para atacar a otros. Claro, claro. Y el problema es que esto va a trascender a todas las sensibilidades políticas que quiere ser gobierno, porque este es un problema que vino a quedarse y es un problema de Estado y que probablemente va a durar décadas. Claro, hemos coincidido porque leer tu libro es también no solo ver al país en un espejo, lo hemos comentado en off, cómo nos sentimos nosotros reflejados en lo que le está pasando a Chile, porque Chile era un país que históricamente había manejado una tasa de homicidio doloso muy baja, de las más bajas de todo el continente, bueno, de Latinoamérica obviamente también, pero cuando revisamos lo que vos anotas en el libro, hay que sensibilizar mucho más, ¿verdad? Yo creo que hace falta decirle a la gente, a la población, sensibilizar en cuanto a que hay aspectos muy determinantes, muy importantes. Sabemos cómo actúa el crimen organizado de una forma similar en nuestros países. Hay cosas que, obviamente, mercados criminales que son más explotados dependiendo de la región, por supuesto, ¿verdad? Porque no podemos hablar, nosotros estamos ubicados en un cordón muy particular en Centroamérica que facilita muchísimo la trata y el tráfico por obvias razones. Vamos hacia, ¿verdad? Las personas vienen, Tapón del Darién, suben y entonces yo creo que en términos de trata y tráfico como mercado criminal en Chile podrían experimentarlo menos. No así otros fenómenos como el que puntualizabas al principio, que tiene que ver con la minería, ¿verdad? Que de eso también adolece en nuestro país. Tenemos una región que está absolutamente devastada por la minería ilegal. Ahora, el tema del oro, que siempre ha sido también una gran discusión en Costa Rica por los ambientalistas, pero bueno, eso es para otra discusión. Hay algo que a mí me llama mucho la atención que señalas en tu libro, no solo que decís que cuán cooptados pueden estar nuestros países, el Estado, cómo está, sino que
nacen estos fenómenos del crimen organizado dentro de las cárceles. Y yo creo que en Costa Rica se ha descuidado muchísimo el tema carcelario. Recientemente te comentaba que hay una discusión en este momento de si ubicar o no privados de libertad en carpas. El ministro de Justicia y Paz, que es el que tiene a cargo el sistema penitenciario nacional, recientemente estuvo en España y pretende traer esa idea sobre texto del hacinamiento. Pues obviamente nosotros los que analizamos el crimen organizado, pues lo vemos con mucha preocupación, pero más allá de eso, si no logran ponerlos en carpas, hay una amenaza contundente de sacarlos y ponerlos en, pues, eh, con nosotros, con la ciudadanía. Entonces, bueno, eso es un tema muy complejo, pero vos hablás estrictamente de cómo nacen estas organizaciones, con ejemplos puntuales como el Tren de Aragua, dentro del sistema carcelario y cómo ven esta nueva óptica que tienen los criminales con respecto a los sistemas carcelarios. No es un castigo, es más bien un mercado sumamente atractivo para ellos. Entonces me gustaría que amplíes sobre el sistema carcelario puntualmente. Sí, yo creo que ese es un eje central, indudablemente, y no hay que descuidarlo y no hay que considerar que no es un eje central. Vamos a partir por lo esencial. No creo que exista en Latinoamérica nadie que sepa más de la actividad y las transformaciones criminales que la gente que se encarga de la custodia penitenciaria. Sabe mucho más que los policías, sabe mucho más que los fiscales porque viven permanentemente en contacto con ellos. Ese vivir permanentemente en contacto también es un riesgo porque la contaminación criminógena entre guardias penitenciarios y criminales es algo real y algo que aparentemente nadie quiere hablar, pero que es muy grave. Entonces, como habíamos partido hablando que una de las características de este nuevo crimen organizado es el control del territorio, tenemos que entender que el control del territorio también involucra el control del territorio penitenciario. Las grandes estructuras de crimen organizado de América Latina en los últimos 30 han surgido, como tú lo señalas, desde las cárceles. El primer comando de la capital en Brasil, el comando Vermelo, los tiguerones, los choneros, los lobos en Ecuador, el tren de Aragua, el tren del Llano. O sea, todas las estructuras criminales que hoy día han surgido y han tenido y han demostrado esa capacidad de vocación internacional surgen desde las cárceles. ¿Qué pasa dentro de las cárceles que hacen que esto surja? Porque tiene que haber un componente común que surjan de la cárcel en Venezuela, en Brasil, en Perú. Bueno, el componente común se llama gobernanza criminal. Y es como nosotros, la sociedad, no nos interesa lo que pasa en las cárceles, porque decimos, mira, la gente que está en la cárcel, bien merecido esté, que se pudra en la cárcel. Nosotros generamos lógicas de gobernanza criminal donde en esa sensación de estar en un segundo, tercero, cuarto plano, el Estado también tiene una retracción. Y al tener una retracción, las cárceles en su día y en su noche tienen que gobernarse de alguna forma. ¿Cuál es la lógica exitosa de esa gobernanza? Estructuras de criminales que se asocian, justificando este desprecio de la sociedad, se integran y obligan a otros a integrarse. ¿Cómo lo obligan? De formas terribles. Por ejemplo, si yo genero gobernanza criminal dentro de una cárcel, yo puedo cobrar extorsión a privados de libertad que no estén asociados. Ese privado de libertad tiene dos caminos: o pagar durante toda su condena o castigo o mantención en prisión la extorsión que le hago, o asociarse. Si yo tomo el camino de asociarse, las estructuras dentro de la cárcel se van expandiendo, van creciendo. Y eso genera, en la misma lógica de la gobernanza criminal, que la cárcel deja de ser un lugar de privación de libertad donde un sujeto está castigado por la sociedad, sino empieza a transformarse en un mercado criminal muy bueno, porque una sustancia ilícita dentro de la cárcel puede costar entre 5 y 10 veces más caro que comprarlo fuera del muro. Imagínate lo que puede costar un celular dentro de una cárcel, lo que puede generar, por ejemplo, el ingreso de encomienda, o lo que es peor, lo que puede costar la seguridad de la persona para que no fue asesinada dentro de una cárcel hacinada. Entonces, las estructuras criminales de gobernanza surgen, se expanden, pero no surgen como estructuras químicamente puras del mundo criminal, sino que van llevando en su camino a agentes penitenciarios, a miembros del sistema, a miembros del Estado. Y eso es complejísimo, pero es una condicionante muy común en la región. Todos los países de América Latina tienen una sobrepoblación carcelaria porque el primer paso de reacción a la emergencia de inseguridad es meter a todo el mundo en prisión preventiva. Pero si no logramos segregar a lo que es una persona privada de libertad en prisión preventiva de un criminal condenado asociado a una estructura criminal, lo único que estamos logrando es
la posibilidad de que exista una contaminación criminógena y lo que es peor, un reclutamiento forzado de estructuras. Por lo tanto, las cárceles no deben ser vistas como un fenómeno ajeno a la seguridad y creo, en países como Costa Rica, es la principal preocupación y quiero explicar por qué. Y en esto me demoro medio segundo. Por ¿Qué fue favor. lo que pasó en Chile con el Tren de Aragua? El Tren de Aragua surge de una cárcel de Tocorón. Ahora, hay mucho mito respecto al Tren de Aragua y también hay muchas verdades. Se dice que el Tren de Aragua surge el 2004, 2005, Ronald Reagan lo dice. Yo tengo mi impresión que lo que surge ahí es el planato de Tocorón, pero no el Tren de Aragua en sí mismo. Yo creo que el Tren de Aragua es posterior, es por el año 2012, 2013. Hasta el 2017, antes de la crisis grave que existía en Venezuela penitenciaria y que es además social, que significó estas oleadas masivas de personas, el Tren de Aragua se mantenía en el estado de Aragua, en parte de Venezuela y principalmente en Caracas, pero no salía de sus fronteras. Utilizando esta migración de personas que buscaban mejores formas, el Tren de Aragua encontró un modelo criminal y un mercado criminal tremendamente rentable, que como habíamos hablado, diversificado, incluyó ketamina, armas y un montón de cosas. Pero el Tren de Aragua en el camino hacia el sur, siguiendo estas oleadas migratorias y también hacia el norte, hizo algo que no nos dimos cuenta. Empezó a aprender de la delincuencia local de los países por donde pasaba. Aprendió de Colombia, aprendió de Ecuador, aprendió de Perú, de Bolivia y aprendió de Chile. ¿Y qué es lo que se dio cuenta en Chile? Como Chile era un país que veía esto ajeno, no era una realidad nuestra, los que querían advertir que esto iba a pasar éramos todos locos, que éramos exagerados, etcétera, ellos se dieron cuenta que los delincuentes locales, y ojo Costa Rica, mucho ojo Costa Rica, los delincuentes locales tenían desaprovechada una gran cantidad de mercados ilícitos, de plazas ilícitas que no estaban aprovechando. Extorsión, prostitución, trata de personas, tráfico de ketamina. Entonces ellos descubrieron que eso era tremendamente rentable y empezaron a sentir que habían descubierto América, ¿no? En Chile, Claro. porque los delincuentes no tenían esas áreas explotadas. Y cuando el Estado de Chile, después de varios años de funcionamiento del Tren de Aragua, reacciona y empieza a entender que había un fenómeno distinto, la reacción del Estado es meter a todo el mundo del Tren de Aragua, entre comillas, en prisiones y como ya solucionamos el problema, pero en realidad lo que hicimos fue desplazar el problema, ¿no? Desde Claro. el medio libre hasta la cárcel. Y ahí es donde nos olvidamos que el Tren de Aragua surge desde una cárcel. Por lo tanto, hacia dónde lo enviamos no es algo diferente, es como volver al vientre materno, ¿no? Un periodo de retracción, de reorientarse, generar alianzas con otras estructuras, comprender de las lógicas delincuenciales carcelarias chilenas, y prepararse para una salida más fuerte. Lo mismo puede pasar en Costa Rica. Costa Rica tiene las condiciones muy similares donde estructuran no solo el Tren de Aragua, el primer comando de la capital, o otras estructuras criminales depredatorias que avanzan sobre otros territorios. Van a ver, mira, este puerto, Puerto Limón, se lo están peleando unos pocos, podemos pelearlo nosotros. Creo que podemos Ujú. ganarlo. Y si ganamos Puerto Limón, podemos negociar con Jalisco Nueva Generación, que hoy día está en alza, porque si la nueva está en baja. O podemos negociar con la Andrángeta, o podemos conversar con la mafia turca, pero necesitamos Puerto Limón. Entonces, si el Estado reacciona como reacciona en Chile, metamos a todas estas personas en prisión. Y al meterlas en prisión y no tener preparados nuestros recintos penitenciarios, solamente vamos a aumentar el problema. Claro, pero ¿cuál es la lógica ahí, Pablo? Porque definitivamente tenemos que sacarlos de circulación, ¿verdad? Ejercen gran violencia, que eso es algo que también quisiera que amplíes sobre las etapas, lo habíamos conversado en off, las etapas del crimen organizado en Costa Rica, que yo también te dije en alguna oportunidad, yo veo de estas etapas de las que hablas en el libro un poco de cada una ya, ¿verdad? Ya se amplió, es muy grande y es por un montón de cosas, porque además hay una gran laxitud, ¿verdad? En nuestro sistema jurídico, pero tenemos esa otra parte complicada que es la criminalización, ¿verdad? Hoy por hoy hay una gran discusión en la Asamblea Legislativa sobre la prisión preventiva, y que todo mundo debería estar en la cárcel, pero no nos alcanzan los espacios porque sí hay una sobrepoblación, pero la solución no puede ser
tirarlos en carpas, ¿verdad? Ponerlos en tiendas de campaña o ponerlos al lado de la ciudadanía honesta que no delinque. Entonces, ¿cuál debería ser esa visión del sistema carcelario latinoamericano cuando estamos rebasados de criminalidad? Absolutamente. Yo creo que la respuesta es bien especial porque uno puede tomar buenas prácticas, pero cada realidad debe analizarse en el contexto local de cada país. ¿Ya? No es una condición exitosa que un modelo exitoso de Italia funcione en Costa Rica, porque hay idiosincrasias diferentes, etcétera. ¿Qué yo creo que es importante que son puntos comunes? Primero, tenemos que diferenciar que infraestructura no es necesariamente toda la solución. Infraestructura sin tecnología y sin segmentación carcelaria no sirve de nada. O sea, de hecho, en tu patio podríamos hacer una cárcel de máxima seguridad, pero si no le imponemos un régimen, no sirve de nada. Estos regímenes tienen que ser diferenciados, ¿no es cierto? No solo para los criminales más peligrosos, sino para aquellos criminales que quieran ayudarnos a quebrar la organización criminal desde adentro, o sea, los arrepentidos. Porque si tú no le puedes garantizar a un arrepentido que el Estado le va a resguardar su vida dentro de una cárcel, nadie jamás va a ayudarnos a quebrar una organización criminal desde su Claro, interior. Lo claro. otro que yo creo que es tremendamente importante es fomentar el profesionalismo de las fuerzas penitenciarias. En toda América Latina, las fuerzas penitenciarias son vistas como de segunda categoría, una tontera que no logro entender. Y este profesionalismo también va de la mano de abrir espacios a expertos. No solamente porque hay una lógica muy soberbia en América Latina donde los miembros de las instituciones saben que saben todo y que nadie puede venir a explicar algo. Y en vez de tomarlo como algo importante, intercambiar experiencias, lo toman como estás entrando a un territorio que tú no puedes entrar. Este es mi territorio, ¿no? Eso es el error más grande. El crimen organizado funciona intercambiando experiencias. Por lo tanto, la lógica es que los organismos que están interesados en combatir el crimen organizado también las intercambian. Creo que los sistemas penitenciarios hacinados demuestran un problema. Debemos diferenciar lo que son los condenados de lo que son los privados de libertad. Y dentro de los privados de libertad tenemos que subcatalogar aquellos que tienen una alta posibilidad de reincidencia de aquellos que no la tienen. Y no podemos compartir en el mismo espacio a todos, porque siempre tenemos que dar la opción de que una persona comprenda que el estar en la cárcel y el ver la realidad carcelaria le genere esa necesidad de nunca más volver ahí. ¿Ya? Y creemos que hoy día, lamentablemente, Tania, en países como Chile, ya no estamos hablando mucho de reinserción, estamos hablando de no reincidencia. O sea, lo que queremos Ujú, evitar es que el delincuente delinque tantas veces. No queremos eso porque al hacerlo va a entrar al circuito carcelario. Y algo que no comprendo y que hay que conversarlo y trabajarlo muy fuerte es el reclutamiento temprano de jóvenes y niños para los circuitos criminales y de qué forma el Estado de Costa Rica o chileno tiene lugares y centros de reorientación para estos menores. Porque si no los tenemos y no hemos trabajado en eso, estamos garantizando que el crimen organizado se va a quedar por claro, décadas. Mientras más claro. rápido yo recluto a un niño, más periodo de proyección tengo en el tiempo. Hay que poner mucha atención con eso. Yo creo que, al igual que Chile, Costa Rica a lo mejor está al debe de unidades que nos ayuden a... Porque normalmente en países como Chile y Costa Rica, en estos centros para menores tú tienes a niños que tienen que estar ahí porque su familia está disgregada, porque hay un padre alcohólico, porque no puede ir con su familia, pero también está un niño que ha incumplido la ley de alguna forma básica, pero también ya tenemos un adolescente que ya está en el circuito criminal y no va a volver a salir de Ujú, ahí. Entonces no podemos ujú. tener esas tres realidades juntas en el mismo lugar y que es el gran problema que tenemos en Latinoamérica, creo yo. Claro, es exactamente lo que pasa acá. Y bueno, y esa es otra gran discusión, porque obviamente el crimen organizado aprovecha a los niños y a los adolescentes precisamente por el marco jurídico que los cubre, ¿verdad? Porque obviamente no puede caer todo el peso de la ley de la misma forma, y ese es el otro gran tema, como si fuesen adultos, ¿verdad? Pero sí, están mezclados. Y también hay una cosa que pasa acá que es muy preocupante, que es que el sistema carcelario, el sistema penitenciario nacional, no necesariamente está administrado por gente especializada en el fenómeno criminal, ¿verdad? Ahí tenés una gran discusión también en torno al Instituto Nacional de Criminología, por darte un ejemplo, que no es un instituto per se,
es un comité y que además no tiene criminólogos. Entonces, es muy delicado porque la perfilación de los delincuentes la hacen orientadores o coordinadores que están especializados en otras ramas. Abogados en el mejor de los casos, que tienen una sensibilidad muy particular, pero abogados, orientadores, administradores, y es también lo que decías ahora que me llamó mucho la atención porque es, te digo, un espejo exacto. Es el síndrome estatal de lo público de no permitir que otros aporten, coayuden en la lucha contra el desarrollo de estas organizaciones y se van a ir fortaleciendo porque no permiten. Pero las organizaciones criminales sí van, como también lo han mencionado, a cazar a las mejores mentes. Ellos van a ir a traer a los mejores profesionales y son más organizados que el Estado y que lo público. Entonces, ahí hay una coincidencia también, Pablo, en cuanto nosotros manejamos muy mal el sistema penitenciario y también manejamos muy mal a los jóvenes y a los niños porque los estamos mezclando. Una cosa es quien comete un acto desviado y otra cosa es el que ya tiene una carrera, porque así es de triste. Muchachitos, acá por ejemplo, los sicarios más importantes en este momento oscilan entre los 15 y los 18 años. Son muchachitos y ya tienen 3 años o 4 años de estar cometiendo homicidios, pero es porque las organizaciones saben que ellos reciben un tratamiento distinto. Entonces, ¿cómo se puede sobrellevar una problemática tan amplia como esta? Esa es la gran pregunta, Tania. A mí me agrada mucho hablar contigo porque en realidad vivimos espejos y espejos muy Sí, complejos. De repente uno siente que hay una angustia porque quienes tienen que tomar decisiones han decidido politizar este tema, han decidido total. mantenerse ajenos y no escuchar a nadie, y al final la responsabilidad no va a ser solo de ellos, va a ser de todos nosotros. Y es un poco frustrante a veces, no crea que no es frustrante. Yo decidí escribir este libro y salir del anonimato como investigador solamente porque veía que íbamos a 200 kilómetros por hora contra una muralla. Este libro generó el efecto que yo quería que generara, se está empezando a discutir ciertos temas, estoy muy contento con ello porque hemos hecho resiliencia, al igual que tú, que de repente pequeños éxitos nos dan una alegría tremenda porque no es un tema nuestro, es un tema social. Solamente para terminar lo de los niños, fíjate que eh, las, para quienes nos escuchan, que yo creo que todo el mundo habla y sabe de crimen organizado, las personas nos están escuchando, pero todos compartimos que el objetivo que diferencia el crimen organizado de la delincuencia común es cómo éste se asienta en el tejido social y su intención de proyectarse en el tiempo. Entonces, si tenemos esos dos componentes, sobre todo la intención de proyectarse en el tiempo, la mejor forma de proyectarte en el tiempo es reclutar tempranamente a alguien. Eso no tenemos que olvidarlo. No tenemos que olvidar que el reclutamiento temprano es experiencia temprana para consolidar criminales cuando estén más adultos. Y ahí viene la gran discusión, porque hoy día vivimos un mundo muy especial donde la actividad intelectual y criminal se ostenta, no se oculta. Hace 30 años atrás, el criminal trataba de ocultar su actividad criminal. Hoy día hay una apología a la actividad criminal y se ostenta bastante. Si uno ve los videos de gente del Tendaragua, de las estructuras criminales, incluso infantiles, de las protopandillas, el objetivo es mostrarte violento, mostrarte armado, pero sobre todo, Tania, mostrarte exitoso. Ujú. Zapatillas caras, collares de oro, vehículos, perfumes muy caros. Entonces, el mensaje que se da en los adolescentes, que la palabra viene que adolece del raciocinio necesario para entender lo que es bueno y malo, el mensaje que se da a los adolescentes es, mira, este es el camino rápido. El camino de la escuela, la universidad, el trabajo, el esfuerzo es el camino largo. Toma el camino rápido para lograr el éxito. Entonces, tenemos hoy día un desafío que es social y por eso ya no es solamente de la autoridad, es de todos nosotros entender el desafío de conversar estos temas. La pregunta es, ¿qué hace una costarricense experta con un chileno hablando estos temas? Es precisamente que estamos entendiendo que esto trasciende fronteras, trasciende sensibilidades políticas, trasciende incluso la forma como podemos entender la vida. Lo que no podemos permitir es que esto trascienda la resiliencia de las personas de comprender que este camino nos puede llevar a populismos, a autoritarismos, a la pérdida de la democracia y a la pérdida de lo que es esencial, que es
la capacidad que tenemos los seres humanos de dialogar. El crimen organizado es una gran trampa, es un gran estafador, por así decirlo. Logra meterse en entornos donde uno no creería que está presente. Logra concitar la presencia de grandes expertos, grandes abogados, y a veces me hace pensar que también logra bajar que personas que están dispuestas a hablar de esto hablen de esto a través de generar esta forma de desinterés y decir que todo es una paranoia. La verdad que no es una paranoia, las economías ilícitas son tremendamente rentables, nadie quiere perder la rentabilidad en algo, por lo tanto van a estar presentes. Y volviendo a lo Mm, que la pregunta que tú me habías dicho, sí, los desafíos son complejos porque la ola criminal que hoy día caracteriza la región y que está afectando principalmente a los países que no estábamos acostumbrados, tiene un componente de violencia irracional. Y ese componente de violencia irracional afecta muy fuerte a las sociedades que no están acostumbradas a eso. Cuando nosotros en Chile empezamos a ver los primeros muertos, las primeras cosas muy horrorosas, ¿no es cierto? Lo mirábamos como eventos excepcionales. Hoy día yo me atrevo a pensar que hay una especie de normalización en Chile de esto. ¿Ya? El 24 el 27 de abril asesinaron a 3 carabineros en Chile y luego los quemaron, algo ujú. nunca visto. Hoy día se capturaron a 2 de los sujetos que habrían participado en esto, pero ya te aseguro que en una semana vamos a dejar de hablar de esto. Yo creo que Costa Rica va a tener un impacto muy fuerte de violencia. Espero equivocarme, ojalá me equivoque. Van a tener un impacto muy fuerte de violencia porque es un país importantísimo, es un eje trascendental y las cosas se están invirtiendo. Lo que está pasando en Venezuela va a generar oleadas migratorias muy complejas. Esas oleadas migratorias ya no van a avanzar hacia el sur. El desafío de ellas es avanzar hacia el norte, porque las condiciones del sur hoy día no son lo mejor como fueron en su momento, pero hay algo complejo. En estas nuevas oleadas migratorias, el Tren de Aragua y otras estructuras criminales llevan 5 años de experiencia. Ya manejan trocha, ya manejan sistemas, Claro. ya manejan la forma de hacer. La detención de este sujeto involucrado en el secuestro, el secuestro y asesinato de un oficial militar venezolano que se encontraba en refugio político en Chile, que está detenido en Costa Rica, que iba camino a Nicaragua, pero estaba Mm, pasando en Costa Rica, ya nos habla de que estas rutas son peligrosas, son preocupantes. Ustedes tienen un país hermoso. Definitivamente Costa Rica debe ser uno de los países más hermosos del mundo. Y tiene una obligación gigantesca de cuidarlo porque ustedes dan por sentado que por ser un país hermoso todo el mundo lo va a cuidar y es así. Pero los criminales no tienen esa lógica. Los criminales van por sus fronteras, van por sus puertos, van por sus autoridades. Y para lograrlo van a utilizar el método que le ha resultado más exitoso últimamente, que es la violencia irracional. Entonces, sí. la mejor forma de enfrentarlo es la resiliencia de la sociedad, no del Estado exclusivamente, de la sociedad en su conjunto, de lo que tú haces, por ejemplo, Tania. Sí, más y más y más actores que somos los que estamos en el ámbito privado, o las ONG, las fundaciones, las organizaciones, sensibilicemos y además apoyemos en la parte de la prevención. Pero yo creo, Pablo, que es desafortunado lo que yo voy a decir. En Costa Rica, ya nosotros, no sé si sabes, pero el año cerró como el año histórico. Nosotros tenemos una tasa de homicidio de 18 puntos. Estamos exactamente al lado de Guatemala y eso es mucho decir porque hasta hace muy poco, igual que Chile, éramos un país de los más pacíficos, de los más seguros y además de los menos corruptos. Y ahora aparecemos en ranking mundial donde la corrupción ha crecido, por supuesto, y además el crimen organizado ha ido cooptando. Tenemos más actores dentro de las autoridades, las policías, la policía judicial, la policía normal, la fuerza pública, que es lo que está en todas partes, eh, participando directamente con el crimen organizado. Sí, hay un tema que tiene que ver estrictamente con nuestra ubicación, que sí nos hace muy atractivos, pero sobre todo con un asunto que es social, que tiene que ver, yo siempre digo, con la idiosincrasia, porque es ese fenómeno de creer que el crimen organizado, que es transnacional, que se mueve en toda la región, a nosotros no nos iba a pasar. Eso no nos iba a tocar, ¿verdad? Somos
un oasis de seguridad y de paz. Entonces, eso no iba a llegar. Es que ya llegó, Pablo. Y ahí quisiera hacerte dos consultas. Una tiene que ver, estás hablando del fenómeno que es absolutamente transnacional con el rol de la inmigración en el fenómeno, cómo explotó el crimen organizado en nuestros países por un asunto que tiene que ver con la migración y con la inmigración en nuestros países puntualmente. Y eso como para empezar e ir hilvanando estas ideas puntuales, porque yo sé que lo tocas en el libro, pero ¿cuál es ese rol de las migraciones en el crimen organizado? Obviamente se sirven, pero hay que contarle a la gente. Sí, perfecto. Yo sé que Costa Rica está con niveles de violencia terrible y también vamos a saltar la pregunta de las etapas que me contaste, Las pero etapas, quiero sí, por decir, favor. pero lo que quiero contar que el nivel de violencia que ustedes van a ver es diferente, porque la violencia que han visto, la tasa de homicidios que están manifestando, nosotros también la vivimos y son esencialmente pugnas entre organizaciones criminales. La Ujú. etapa de violencia que viene es con gente que no está vinculada a esas organizaciones y que son las víctimas que quedan al medio de estas pugnas. Eso es lo terrible. La etapa que viene son a las víctimas que no pagaron la extorsión, que no quisieron someterse a esta gobernanza del crimen. Y eso es lo más impactante porque incluso las estadísticas no pueden variar, pero las víctimas y los afectados y las formas de generar esta violencia es la que cambia y es horrorosa. Bueno, entonces vamos a partir primero con el fenómeno de la migración y después con las etapas, ¿te parece? Sí, por favor. Yo creo que el crimen organizado estaba en un proceso de transformación de, yo creo que al menos 10 15 años, ¿ya? Y no lo estábamos viendo bien. Creo que estábamos bajando la significancia que tenía la cárcel, por ejemplo, y estábamos más preocupados de que no llegaran estructuras transnacionales de origen europeo, sin ver que nuestra propia delincuencia también estaba cambiando, que ellos estaban Ujú. encontrando ciertos mercados que antes no explotaban con esta especie de avión, ¿no es cierto?, con múltiples motores, entre ellos los puertos, etcétera. Uno de los mercados más rentables para la criminalidad organizada que se empieza a evidenciar muy fuerte después de la pandemia o durante la pandemia, producto incluso de la retracción del Estado, son los mercados fronterizos. Los mercados fronterizos esencialmente han sido mercados para el contrabando, para el intercambio de bienes y servicios, economías diferentes. Bueno, con, la, con las con los daños, ¿no es cierto?, que ciertos regímenes políticos han generado sobre su población, como el caso de Venezuela o de Nicaragua, eh, la gente que decide salir de un país han aumentado radical y dramáticamente. La migración durante un tiempo fue, entre comillas, bastante regular. O sea, tenías que salir con un documento, entrabas como turista, daba lo mismo y te quedabas, pero de alguna forma los estados sabían quién ingresaba a tu país, aunque sea en caso de turista. Siguiendo el modelo que ya habíamos conocido, ¿no es cierto?, que es el modelo de Norteamérica, Centro Norteamérica, las oleadas migratorias que empezamos a distinguir en el 2017 tienen un componente de irregularidad total. O sea, utilizar trochas y pasos no autorizados para ingresar a otro país y de alguna forma en ese país ver cómo me arreglo en forma informal o ilegal. Lo que empieza a ser más fuerte es que las trochas o estos pasos siempre fueron controlados por contrabandistas, por delincuencia local, por algunas estructuras guerrilleras donde existía. Y en su momento, el grupo, por ejemplo, como el Tren de Aragua, dijo, mira, acá hay un mercado tremendo. Hay gente que quiere ir de Venezuela a Chile, nosotros podemos ofrecerle toda esa línea por trochas irregulares, pero no solo eso, ¿te acuerdas lo que hablábamos esencialmente? Aprovechar las oportunidades del mercado. Mira, esa persona va a tener que comer en todo ese viaje. Nosotros somos los únicos que le vamos a vender comida. Esa persona va a tener que desplazarse en tal parte, somos los únicos. Se va a tener que quedar en un hotel, somos los únicos que vamos a tener hoteles o lugares de residencia. La mujer necesita, por ejemplo, productos higiénicos íntimos, somos lo único que podemos venderle. Necesitan drogas, somos... Entonces, era un mercado tan fuerte que no solamente involucraba que tú pagaras por salir de un país, sino todo eso, pero con una trampa. Si no tenías cómo pagar, tú ibas a pagar en algún momento de tu vida. Si llegabas a Chile, eran parte de tu, te íbamos a colocar un trabajo y me tenías que pagar, o si no, a tu hija, nosotros lo vimos en una investigación, o a tu hermana la vamos a retener y se va a dedicar a la prostitución hasta que nos pague lo que nos debe. En lógica que tú no puedes decir que no, estás por una frontera irregular. Es algo que a lo mejor la gente que nos escucha no entiende, es una pesadilla. La migración Ujú. irregular es una pesadilla, sobre todo cuando está controlada por estructuras criminales, es terrible. Bueno,
Entonces la migración ha sido un componente que ha hecho crecer las economías ilícitas de determinados grupos y ha potenciado otras economías, especialmente de fronteras y de contrabando. Y eso, ¿qué es lo que abrió? Abrió oportunidades a grupos que no estaban consolidados criminalmente en el narcotráfico o en los robos con intimidación o en otro tipo de actividad ilícita y los potenció al mismo nivel, porque el ingreso de estos flujos de dinero fue increíblemente alto. ¿Ok? Eso es lo que potencia la migración y lo que genera que hoy día lo que pueda pasar en Venezuela potencia estructuras criminales en el futuro. Y Claro. lo que yo creo, la migración es hacia el norte. Y brevemente hablamos de la etapa. En este libro, el tema del crimen organizado siempre ha sido un tema que académicamente es complejo de entender y no sé por qué la academia no ha entendido que quizás el mejor aliado que puede tener es la sociedad. Y la mejor forma de lograr eso es explicarlo en simple. Entonces, lo que traté en este libro fue decir, bueno, yo no sé qué etapas de crimen organizado pueden haber, existen, están definidas por diferentes autores, pero tomemos un país como Chile y veamos qué etapas podemos entender. A lo mejor podemos aplicarla en otros países que no estaban tan acostumbrados por esto. Y definimos tres etapas. La primera le llamamos de intimidación, porque es una etapa visual, es una etapa donde una estructura criminal ingresa a un territorio y dice, mira, vamos a tener que someter a otros delincuentes, vamos a tener que ganar espacio, vamos a tener que someter a una población y tiene que ser sumamente violenta para que la gente nos tenga miedo. Y al tenernos miedo, logremos la sumisión, también logremos el silencio. Entonces, si hay una estructura delictual menor, vamos a combatir con ella o vamos a asociarnos con ella según cómo sean las condiciones. Pero esta etapa de intimidación es esencialmente visual. Tú ves muertos en las calles, ves violencia irracional, balaceras, extorsiones. Y normalmente los estados, los gobiernos reaccionan con prácticas antiguas. Vamos a aumentar la policía, la mayor presencia y con frases muy, muy grandilocuentes. Nunca vamos a superar esto, el Estado no se va a doblegar. Pero el problema o la trampa es que esta etapa de intimidación siempre tiene que tener un final. Porque cuando la estructura criminal logra someter a otra, logra el territorio, controla algo, ya para qué va a querer hacer violencia, ya lo tiene. Claro. O Y ahí el peor, Estado, peor aún, Pablo, peor, perdón que te interrumpa porque sí, es no, importantísimo. En esta primera etapa, peor aún, que es donde hay tanta violencia, que es tan exponencial y que además, bueno, es la punta del iceberg y lo vemos en las calles. Nosotros vemos crímenes acá a plena luz del día, en la mañana, en centros comerciales, en plazas públicas. Ahorita en este momento hay una situación en el país pues, que tiene a todos muy asustados, por decir menos, por el asesinato el fin de semana de un funcionario público que estaba en un restaurante. Parece que pagan para matarlo en torno a las labores que desempeñaba. Entonces, eso es muy grave. Yo creo que ya eso es otra etapa. Pero tenemos un presidente de la República, y ahí voy a esta primera etapa, que sale y dice en una plaza pública, y casualmente en Limón, que es una provincia donde está nuestro principal puerto que exporta hacia Europa, de las más peligrosas en este momento, pero en todo caso ya la violencia está en todo el país, sale y dice, lo que estamos viendo, ciudadanía, no se preocupen, porque son pugnas entre pandillas por el control territorial e internacional del tráfico de las drogas. Es entre ellos. Si ustedes o nosotros no estamos en organizaciones criminales, no pasa nada. Entonces, la lógica del presidente de la República es de terror, de terror. Y ahí es donde estamos, ¿verdad? Estamos viendo en esa primera etapa muchísimos crímenes, mucha violencia a todas horas, víctimas colaterales. Hace muy poco asesinaron a una dama con su hija, una chiquita, una bebé de 3 añitos, también fue acribillada. Entonces, estamos nosotros en esa primera etapa de esa gran violencia por el control y además por imponer una marca. Tú hablas en el libro sobre la marca, ¿no? sí. Mira, primero, estas etapas no son secuenciales, son como un círculo concéntrico. Entonces avanza, retrocedes, disminuye, puede estar en tres a la vez, es un fenómeno complejo. Y efectivamente, cuando tú me comentas que hay un funcionario público asesinado en una actividad de aparente sicariato por las funciones que cumplían, probablemente estamos ya, es una manifestación de la segunda etapa, que es la del control territorial, ¿no es cierto? Porque ese funcionario puede estar
complicando ciertas lógicas de control territorial ya ganadas, ¿no? Ya logradas. No es un ataque selectivo contra un componente que perjudica el mecanismo de funcionamiento de esto, pero también puede ser otra cosa, Tania, puede ser un mensaje para sus colegas. Esto es lo que pasa si haces lo que tienes que hacer. Mejor no hagas lo que tienes que hacer. No te olvides que la marca criminal tiene métodos de propaganda eh, muy violentos. Por ejemplo, volvamos a Ecuador. Cuando sucede la violencia irracional de Ecuador, un grupo muy pequeño que se llama Los Tiguerones toma el canal de televisión TC en vivo, ¿te acuerdas? Que claro. ingresan con armamento, están 15 minutos en vivo y ellos hablan por teléfono, muestran imágenes seguramente a las cárceles. Termina esa toma y ellos no hay resistencia, ellos sabían, no eran kamikaze, ellos sabían que tenían que entregarse porque el objetivo de esa actividad de propaganda criminal era hacerse famoso. Y todo el mundo habló de los tiguerones o de lo que había pasado en Ecuador. O sea, ellos de 0 pasaron a 100. Pero Claro, también existieron otros mensajes criminales que a lo mejor no nos acordamos. ¿Te acuerdas que también se tomaron como rehenes a guardias penitenciarios y los asesinaron y lo mostraron en Twitter? Bueno, lo ese mostraron. mensaje no era para todo el mundo. Ese mensaje era específico para los guardias penitenciarios y las fuerzas de policía. Y es más, lo decían, ¿ustedes están dispuestos a morir por su jefe? ¿Están dispuestos a morir por su general que está en su oficina? Es una lógica de quebrar las fuerzas de cumplimiento de la ley o del orden. Entonces, en esta segunda etapa del control del territorio, lo único que le interesa a la organización es mantener el territorio que han controlado. Entonces, uno ve dos cosas. Normalmente las autoridades dicen, en Costa Rica, en Chile, en Uruguay, no hay ningún lugar donde el Estado no esté presente. Es una frase, pero típica. Y la verdad es que si uno lo analiza, sí, con tanques, helicópteros, fuerzas especiales, tú puedes ir a un lugar. El problema pasa en qué pasa cuando tú te retiras. ¿El Estado queda presente o el Estado desaparece? Y la verdad que todo indica que cuando tú te retiras como Estado, no estás presente más, sino lo que hay que medir en esta etapa del control del territorio no es solamente cuánto estás dispuesto o cuánto está dispuesta la estructura criminal a defender lo que tiene, sino cuánto se demora en recuperarlo, que son dos cosas diferentes, porque tú en un territorio puedes que no tengas resistencia, entres con tus policías y no pase nada. El tema es cuánto te demoras en recuperarlo. Y Ujú. ya la tercera etapa, que es la más fulminante de todas, que tiene mucho que ver con la corrupción, y le hemos denominado la penetración del tejido social. Cuando tú ya es difícil que puedas distinguir qué es criminalidad organizada y qué es Estado o qué es lo legal. Y esta penetración del tejido social es de amplio espectro. No solamente afecta a políticos, sino está hoy día, lo que vemos en América Latina, afectando e infectando principalmente al Poder Judicial, a la Fiscalía, no solamente a los reguladores como la policía, el sistema penitenciario, infiltra el tejido social en su completo, el comercio. Las lógicas de comercio ilegal, de comercio ambulante, se explotan en territorios donde hay crimen organizado ya sentado porque el crimen organizado ha descubierto que el comercio ilícito es también un mercado muy rentable si lo dominas como monopolio. Algo que antes no eran emprendedores, compraban un container en China, lo vendían. No, hoy día solamente tiene que pasar por organizaciones criminales asentadas, lógicamente en un territorio. Y por Sí, eso los, bueno, y por eso los puertos, perdón, y por eso los puertos, Tania, tienen tanta importancia, porque nosotros no podemos creer que el puerto solamente es para enviar drogas. No es solamente para enviar drogas. Los puertos son mercados de ida y de vuelta. Por lo claro, tanto, puede ser para enviar productos falsificados, puede ser para sacar productos, puede ser para enviar oro informal o ilegal que se sacan destruyendo el medio ambiente de Costa Rica, puede ser para enviar personas. El control del puerto abre, como lo habíamos dicho al comienzo de esta conversación, múltiples economías ilícitas. No hay que pensar solo en narcotráfico. La clave de entender el nuevo crimen organizado es dejar de creer que crimen organizado es sinónimo de Pablo Escobar. Crimen organizado es exacto, sinónimo de múltiples economías ilícitas y como estamos develando algo que para ellos no les gusta que se devele, tenemos que entender que quienes estamos hablando de esto, de verdad, corremos riesgo porque las claro. vinculaciones que existen entre el crimen organizado y el poder son cada vez más fuertes y son cada vez más oscuras. Sí, así es, Pablo. Y eso que dijiste al final, que es una reflexión
para cierre, definitivamente es la visión que debería tener el país sobre los puertos y el resto de los mercados criminales que son los que hacen que ellos se fortalezcan. Por ejemplo, aquí muy rápidamente tenemos una gran problemática con el contrabando de cigarrillos. Casi el 50% de los cigarrillos que se consumen son por contrabando. Y así podríamos conversar hasta amanecer sobre este tema, Pablo, pero yo siempre digo, no estoy tan convencida de que el Estado no sepa. Yo creo que por lo menos en este país, que es un país muy pequeño, con una población también bastante pequeña, así como nosotros sabemos quién recepta, quién vende droga, quién está detrás de qué, las autoridades también lo saben. Y ahí es donde es supremamente peligroso y lamentable porque estamos viendo cómo la corrupción es la que más opera, además de que el crimen organizado nunca va a operar en un vacío, necesita la complicidad del Estado y eso es lo más triste. Pablo, vamos a tener que hacer otro espacio más como este porque es un fenómeno muy complejo donde hay que tocar muchísimas más aristas, pero te agradezco muchísimo por tu tiempo y vamos a colocar acá la información de nueva cuenta, como hicimos en la radio, del libro para que la gente sepa cómo puede adquirirlo, que yo creo que definitivamente es una lectura obligatoria para todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes, Tania, gracias a todas las personas que nos escuchan y mucho éxito en esta lucha, en esta forma de hacer excelencia para Costa Rica. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias a todos ustedes. Vayan igual, como les digo siempre, busquen. Vamos a colocar acá los espacios no solo con la información de este libro, sino con la información de nuestros patrocinadores que son tan importantes para hacer posible esta sensibilización constante que hacemos en el podcast. Vayan al canal de YouTube, vayan al canal en Spotify y síganos para que nos puedan apoyar y poder seguir nosotros adelante con el programa Seguridad Hoy, el podcast. Nos vemos en un próximo episodio.